matemática, de la física, de la química, de las ciencias exactas y naturales, es una construcción casi constantemente. Cuando aprendiste números enteros, pasás a números decimales, después números fraccionarios, después empezás con potencia, con raíz, con números... Es una construcción casi constante. Y el joven, en un clima de trabajo, bueno, en condiciones favorables, lo logra rápidamente. El adulto me parece que esa construcción le cuesta más. Por lo menos las experiencias que tuve a lo mejor en otros niveles de media, con más jóvenes, adolescentes y adultos, como que veo la diferencia justamente en ese punto donde parece que a veces las ciencias naturales y exactas son irreconciliables con situaciones más políticas o ideológicas o contextualizadas o sociales, y que justamente se me hacía como súper difícil a lo mejor con chicos de, no sé, 12, 13, 14 años, hacer fuerte pie en eso desde las ciencias naturales, y que en adultos justamente me pasa al revés. La matemática desde el punto de vista para todos ya es, a algunos le cuesta, ¿sí? O sea, pero lo que tiene es que los chicos, los más jóvenes, se le hace más fácil porque vienen de un secundario común y corriente o terminaron la primaria hace poco. La gente adulta por ahí le cuesta mucho más engancharse, pero tienen un punto que es ellos preguntan, entienden el mecanismo, pero después hay que hacerlo. Pero hay un punto que es el compromiso, donde ellos dijeron, bueno, tengo que terminar mi secundario, entonces vos lo ves constantemente en clase, no faltan. Particularmente el objetivo tanto de biología como del resto de las naturales y ciencias básicas es como poner en juego tal vez otra mirada u otra forma de educación en ciencias naturales. No hay una sola matemática, una sola forma de la matemática en educación. Y particularmente ahí en biología, en básicas y en física, el objetivo es tratar quizás de tener una mirada crítica sobre esa única mirada que muchas veces se impone como la única y la absoluta, con una corriente más absolutista, empirista, positivista de las ciencias naturales, en el sentido de que son unas ciencias objetivas, son despolitizadas, son descontextualizadas. Otra variante, o por lo menos la que a mí me parece la más correcta o la más apropiada, es justamente darle como una situación mucho más contextualizada, mucho más real a cómo se da esa área o esa disciplina en la vida real, atravesada por un montón de cosas, y no solamente por experimentos y observaciones por el microscopio y con eso llegar a los conocimientos. La objetividad y la subjetividad, ¿no? Qué importante, yo me parece entenderlo así. Lo que significa la objetividad, ese contenido, lo que es célula probablemente, lo que es cromosoma, lo que es... Y la subjetividad que tiene el docente, justamente en el momento de compartir esos contenidos en el curso. ¿Cuál es la pasión que le pone el docente a ese contenido? Para mí esto es central. Si vos te llevas todos los conceptos de matemática secundaria sería básico. Por ejemplo, teorema de Pitágoras. Para mí el concepto es, bueno, ¿en dónde se aplica? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué se aplica? Y después, bueno, desde ahí resolver ejercicio. Fue hacer un trabajo en conjunto entre varios del área y entregar una ejercitación igual para todos, o sea, para los dos cursos, ¿no? Fueron marzo, abril, mayo, casi, principio de mayo, trabajando con una ejercitación, pero básica. Organizamos dos prácticas. Una práctica que fueron suma, resta, multiplicación y división de números naturales, o sea, positivos. Primero operaciones, un poco de operaciones combinadas, después situaciones problemáticas donde tenían que realizar ahí, contextualizar. Y después, una vez que terminamos esa práctica, que también más o menos un mes y pico, arrancamos con otra en conjunto, con números decimales, que era la misma estructura, suma, resta, multiplicación y división de números decimales, y también después una serie de problemas con esas operaciones, ¿no? O por ejemplo, ¿qué es una ecuación? Yo te puedo dar 50 ecuaciones y vos me resolvés bien las 50 ecuaciones, y capaz que no entendés. Una ecuación es una expresión matemática donde tenés que adivinar un número. El objetivo está en tratar de descubrir cuánto vale esa X. ¿Cuánto vale esa X?
Esto es una ecuación. Los estudiantes de los bachilleratos de jóvenes y adultos pertenecen en su mayoría a las clases populares y se encuentran en una situación de riesgo educativo y precarización laboral. Porcentaje de estudiantes del bachillerato de jóvenes y adultos El Telar por trabajo. No trabaja un 70%, trabaja un 30%. Porcentaje de estudiantes del bachillerato de jóvenes y adultos El Telar que trabajan. Con empleo fijo, 41%. Trabajo temporario, 59%. La enseñanza de la historia y de algún modo los puntos de vista para la enseñanza de la historia tiene varias perspectivas. Por ejemplo, ha tenido una extensa presencia la concepción por allí positivista. Era pensar la historia desde el dato, desde la fecha, y un recurso también didáctico que era la memorización. Tuvo una fuerte tradición en las escuelas primarias e incluso secundarias. Después me parece que se abrieron otras alternativas y otras variantes. Colocaron énfasis sobre una historia conceptual, desde recursos incluso y perspectivas que apelaban a la comprensión más que a la memorización. Nosotros desde el área de ciencias sociales intentamos trabajar en esta relación capital-trabajo, tratando de desnaturalizar a estas relaciones. Para eso lo que hacemos es una múltiple entrada entre las diferentes materias dentro del área, ¿no? Economía en particular, vemos diferentes tipos de trabajo, la evolución de ese tipo de trabajo, en este caso el trabajo industrial dentro del capitalismo, cómo esas relaciones capitalistas estructuran no solamente el trabajo, sino las relaciones sociales en torno a ello. Democratizar ese lenguaje, que en principios de especialistas tiene un poco que ver con la tarea que hacemos. Trabajamos desarmando ese discurso de los seres humanos como recursos. En general, en las materias, una cosa que a mí me parece muy importante es generar situaciones de trabajo que impliquen escritura, revisión de lo escrito y reescritura. Este trabajo es muy interesante, tener uno como docente un registro del movimiento que van haciendo los estudiantes desde primeras tareas de lectura, análisis de texto, elaboración de texto, hacia trabajos de mayor elaboración, donde tienen que posicionarse en lugares que por ahí no les son propios. La generación de situaciones de producción que se traduzcan en textos que puedan ser mirados, que puedan ser revisados, que puedan ser guardados y vueltos a ver, me parece que es una de las más interesantes, más productivas y donde el estudiante reconoce que ha habido movimiento del proceso a otro. Los primeros días, las aulas colmadas de primer año justamente, y al poco tiempo se da cierto desgranamiento, podremos decir, cierta rotación que vemos a lo largo del año. Ahí viene una tarea nuestra bastante difícil y ardua, que es tratar de retener a los alumnos, ¿no? En esa primera instancia nos manejamos con respecto a evaluaciones, calificaciones o apreciaciones de ese tipo de otra forma, ¿no? Con el número de calificaciones tan expeditivas, sino son más de tipo conceptual, ¿sí? Con trabajos prácticos en el aula, con un seguimiento de ese tipo. Y en función también de las características de los estudiantes que concurren a un bachillerato de adultos, característica que tiene que ver con una trayectoria discontinua en el sistema educativo, el haber repetido muchas veces o el haber dejado muchos años, eso amerita un despliegue de estrategias socioeducativas para justamente generar nuevamente, restituir, primero interpelar esta concepción de fracaso individual y colocarlo en un fracaso social, y restituir allí la motivación, ¿no?, en los estudiantes, fundamentalmente en un primer año. Y allí hay múltiples estrategias. Una es el trabajo en área y otra la cuestión evaluativa, ¿no? Nosotros construimos y retomamos tradiciones de la concepción de la evaluación entendida en términos de proceso. Por ejemplo, para un primer año eso se traduce en una evaluación entendida en términos de participación, compromiso, voluntades y fundamentalmente el dispositivo de la evaluación, ¿sí?, individual y escrita. En el primer año supone el desarmar un poco ese dispositivo, fundamentalmente en toda la primera etapa,
para que aquellos dispositivos que pueden funcionar como mecanismos de exclusión estén lo menos presentes en una primera etapa y resignificados. Justamente pensando en el sujeto joven adulto y en esa diversidad del sujeto joven adulto y esa complejidad del sujeto joven adulto y las estrategias que nos estamos dando para un primer año, pensamos en una primera etapa la realización de áreas, trabajar por áreas, donde contemple justamente esa diversidad y se subsuma, ¿sí?, la disciplina en el área, justamente pensando en una estrategia educativa que tenga, en primer lugar, la posibilidad de integrar los conceptos de manera transversal, ¿no? Y por otro lado, una estrategia que posibilite la apropiación de esos conceptos y la posibilidad de permanencia del estudiante dentro del espacio. La propuesta también significa focalizar específicamente en las tecnologías de normalización y disciplinamiento, que trascienden una perspectiva económica, que en realidad dan cuenta también de una perspectiva que tiene que ver con formas de vigilancia y de control social, también analizadas de una perspectiva ya no solo de la teoría crítica, sino también de una teoría postestructuralista, ¿no?, que dé cuenta de otras dimensiones de la sujeción y del disciplinamiento, ¿no?, de los sujetos. Trabajamos el tema de la confianza para que ellos, vean que puede ser el lugar de formación y también el lugar donde pueden estar. Es importante también trabajar en primer año todo el tema grupal y el tema de pertenencia, porque eso también de alguna manera para quienes vienen por primera vez, para quienes retoman sus estudios, también a veces con una historia donde no puedo, no llego, dejé, están dando diferentes espacios que van a colaborar en esto, y formación social es un espacio de encuentro, de diálogo y sobre todo, de poder acompañarlos en el proceso en este nuevo objetivo o proyecto de vida que es terminar su escuela secundaria. Los acompañamos también a que no quede esto solamente en terminar el secundario, sino que también pueden tener una mejor salida laboral, la posibilidad de poder estudiar, de buscar alternativas también de trabajo en las distintas áreas que ellos fueron atravesando. Relaciones con el trabajo de los estudiantes del Bachillerato El Telar, curso primer año 2012. Trabajan en negro 32%, no trabajan 64%, trabajan en blanco 4%. Trayectoria educativa de los estudiantes ingresantes al Bachillerato de Adultos El Telar, año 2002. No repitieron 19%. Repitieron una o dos veces 66%. Repitieron más de 2 veces, 15%. La propuesta del área la pensamos en principio en función de los 3 años. Partimos de concebir el sujeto con el cual trabajamos, un sujeto joven y adulto que entendemos muchas veces en una situación migrante y periférica respecto al sistema educativo, con experiencias de fracaso bastante internalizadas, que concretamente en nuestra materia se traduce en una negativa muchas veces a la cuestión de la escritura, una negación a la palabra escrita, entendiendo que la escritura permite también, en ese punto, es lo más fácil de ser marcado y sancionado. Las estrategias que pensamos apuntan principalmente a, por un lado, atender esta cuestión de la circulación, es decir, esta discontinuidad que por trayectoria de vida, por trayectoria educativa, los estudiantes tienden a repetir, y por otro lado, el poder dar cuenta de una propuesta de trabajo desde el área que permita contemplar esto. Una de las primeras estrategias que se me ocurre, que empleamos, tiene que ver con pensar las clases, temas que terminen y comiencen en esa misma clase, para así tender a que justamente esa circulación pueda ser contemplada y no expulsiva. En primer año, una de las estrategias que pensábamos, usar consignas o propuestas de talleres literarios, digamos. Como que también la escritura de ficción, de alguna manera,
funcione como una interpretación, digamos, que nosotros proponemos consignas de escritura de textos de ficción, no de textos de análisis, y que en esas propuestas de escritura también aparece la interpretación que cada uno hace del texto. La escritura es vista en términos de algo que puede ser medible y sancionable, y aparece eso puesto en la boca de los estudiantes como justamente el justificativo por el no hacer, o el justificativo que implica o que justifica la brevedad de las respuestas. En inglés les cuesta mucho la parte oral, o sea, es muy difícil tratar de que puedan hacer un roleplay, o sea, algo así de comunicación oralmente, ¿no? Es como que el escrito lo desarrollan mucho mejor. En cuanto a las estrategias de trabajo, sobre todo es ver a principio de año bien los dos grupos de primero que están muy diferenciados, o sea, que son los jóvenes y los adultos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque bueno, con los jóvenes me doy cuenta de que están más empapados en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. En cambio los adultos es como que más les cuesta porque no han tenido una cercanía como los jóvenes en cuanto al idioma, ¿no es cierto? Lo que nosotros pensamos para cada año, ¿no? Si por ahí en primero decíamos esto de que se aparezca, digamos, se apropien de la lectura y de la escritura como práctica, por ahí en segundo también pensamos en un análisis de texto que ya implique como algunas ideas de teoría literaria, y digamos, la idea es no solo escribir ficción, sino también hacer, digamos, análisis de texto. Pensados también para contemplar esta circulación, esta semipresencialidad, desde la misma propuesta del cuadernillo. Se hace muy necesario y por ahí resuelve rápidamente un problema que puede ser mucho más grave, como que venga un estudiante que no viene hace 2 meses y que tenga un material donde trabajar y ver lo que pasó, lo que le faltó, es como que rápidamente puede ser incorporado y retomado al trabajo, entonces eso resuelve. A mí me ha pasado que con esto del ausentismo, ¿no? Y después la vuelta a reincorporarse, siempre se han acercado, la mayor parte de los casos se han acercado a decirme, profesora, ¿cómo puedo hacer? Pido carpeta, pido trabajos. Este interés como para, realmente tengo ganas de seguir, no quiero perder lo que han visto, y bueno, esto de pedir carpetas, pedir los trabajos que se han dado, pedirme a mí las fotocopias, que los temas. Yo los miércoles me quedo, yo termino 8:20 de dar clase y me quedo hasta 3/4 de hora más o menos para la gente que ellos salió mismo del alumnado. No es la misma y no debe ser, creo, la misma forma de evaluar en un primer año que en un segundo o que en un tercero. En un primer año, quizás más que en otros años, el tema de la motivación, el tema del compromiso y la asistencia, que son todas construcciones, porque nada es automático, es una construcción que hay que lograr a lo largo del año, deberían ser centrales más que cualquier tipo de dispositivo evaluativo, digamos. Pero priorizando los espacios de trabajo por dentro del aula más que por fuera, priorizando las distintas instancias de intercambio y de producción que por lo general, o por lo menos en primer año, la propuesta es que sean incluso en el horario mismo de las clases y debatir e intercambiar sobre ellas. Después algo que me parece que compartimos en todos los años es también como una idea que cada estudiante por ahí tiene un parámetro distinto para ser evaluado, que no son todos los mismos ni todos tienen que llegar al mismo objetivo, como que eso que es algo que está presente. Es clarísimo cuando uno trabaja con estudiantes como muy distintos y que uno pide cosas distintas y que los objetivos son distintos. Pero eso me parece que es algo que atraviesa todos los años. La complejidad va cambiando a medida que pasan de primero a tercero. En primero sí, trabajo mucho con esto del presentismo, del interés, de la preocupación, de la actividad compartida en clase, ¿no? Mucho trabajo colectivo, digamos, en primero, ¿no? Hay un punto que nosotros
también discutíamos, a ver, digamos, hay que desterrar absolutamente el análisis estructuralista o una parte que es el análisis sintáctico. A mí me parece que, digo, si hay que rescatar algo, es que me parece que el ejercicio de hacer como ponerse a mirar el lenguaje como una cosa, como un objeto, en algún punto algo debe traducir. Solo eso rescataría del análisis estructural o sintáctico. En la escuela más tradicional me parece que se vuelve como eso, categoría y que no se retraduce en una mejor escritura, en una mejor manera de escribir. Marcar 5 adjetivos que tengan carga de subjetividad, bueno, las marcamos para analizar en pos de interpretar algo que el texto dice. Desde los 90 y en respuesta a las reformas neoliberales expulsivas de jóvenes de las escuelas, numerosas organizaciones sociales tomaron la educación en sus manos y crearon escuelas populares en sus barrios. Tal fue el caso del Bachillerato El Telar en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, y el Bachillerato Popular IMPA, ciudad de Buenos Aires. Hoy son más de 100 escuelas populares en todo el país. Una de las principales virtudes de este proceso colectivo de creación de escuelas populares fue, como decía Paulo Freire, intentar recrear lo imposible. Este proceso movilizó a cientos de miles de jóvenes docentes y estudiantes detrás de una convicción que los llevó a creer que es posible y necesario construir otra escuela democrática, solidaria, pública, popular y de calidad social. Por ello, creemos que es necesario debatir y profundizar en nuestras comunidades, organizaciones sociales, escuelas, universidades y sindicatos acerca de la función social y la naturaleza de nuestras escuelas públicas y sus perspectivas a futuro. Porque, como decían unos compañeros docentes de la provincia de Buenos Aires, la escuela se construye con el barrio.